Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Javier Espinosa, soy agente inmobiliario internacional con 15 años de experiencia invirtiendo en los Estados Unidos y trabajando con inversionistas extranjeros. El día de hoy estoy con Ichel Mansuri, mi gran amiga. Hemos trabajado en muchas transacciones juntos, experta contadora y su especialidad es trabajar con el inversionista extranjero. Ichel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias Javier. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo esta tarde y apoyarte con los clientes. No, te agradezco mucho por aceptar mi invitación. Eh, tu conocimiento es bastante valorado aquí en Estados Unidos, aquí en Miami. Sé que has trabajado con muchísimos clientes extranjeros y tienes un amplio conocimiento de lo que se debe y no se debe hacer en el momento que vas a hacer una inversión inmobiliaria. Entonces, déjame te hago una primera pregunta. ¿Qué son las tres cosas que un inversionista extranjero debe hacer antes de hacer una inversión inmobiliaria a nivel impositivo? ¿Cómo se tiene que preparar? Bueno, lo primerísimo que yo le digo siempre a las personas que están interesadas en hacer una inversión aquí en Estados Unidos es asesorarse de manera correcta. Tener a un buen agente de bienes y raíces, un buen contador, un buen abogado, porque esas son las personas claves que te van a dar los consejos adecuados para arrancar esa inversión y te van a guiar a través de las diferentes normativas que hay en Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos, la Florida en general, es muy acogedora para los inversionistas extranjeros. A nosotros nos gusta que se venga a invertir aquí, lo hacemos todo muy fácil y flexible de cierto modo, pero es verdad que hay que tener esos tips para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y yo siempre le digo a los inversionistas, mis clientes que son inversionistas, que tengan en cuenta primero cuál es el objetivo de esta inversión. Están invirtiendo para establecer un patrimonio aquí, están invirtiendo para generar ganancias, quieren invertir en una propiedad de renta o quieren invertir en propiedades de flipping, o sea, de construir, remodelar, vender. El tipo de actividad es muy importante porque de eso va a depender también la figura legal que optamos por establecer, ¿no? Por constituir. Y bueno, siempre yo les digo a los clientes interesados en invertir en Estados Unidos que son extranjeros, sobre todo, es muy importante, que tienen que tener en cuenta los impuestos. En Estados Unidos hay un dicho, los americanos tienen un dicho que es que solo hay una cosa segura en Estados Unidos, es la muerte y los impuestos. Nada que hacer. El tío Sam quiere su parte, pero Entonces, podemos minimizar eso. Podemos minimizar ese. exactamente, Claro que sí. exactamente. El tío Sam siempre quiere su parte y bueno, hay que poder, tú sabes, trabajar eso de manera bien organizada para que tenga, ¿sabes? Para reducir la carga impositiva. Porque los inversionistas extranjeros, a pesar de que sean extranjeros, tienen una carga impositiva en Estados Unidos, a la vez, o sea, a la hora de invertir en bienes y raíces. Son varios impuestos, principalmente son tres. El primero es el impuesto sobre la renta, que bueno, lo conocemos todos. Las actividades comerciales generan una utilidad. Si es positiva, hay un impuesto sobre la renta que resulta de esta actividad. Entonces, en Estados Unidos hay otro nivel de impuesto. También hay un impuesto que es el impuesto sobre las ganancias de capital. El impuesto puede ser ganancias a largo plazo, si la propiedad se tuvo más de un año, o a corto plazo. Y también existe un impuesto a la hora de traspasar este patrimonio, que es el impuesto de sucesión. Entonces, por eso es que yo le digo a los clientes siempre cuál es el proyecto, ¿no? Porque si la idea es tener la inversión a corto plazo, la estructura se va a hacer de acuerdo a eso, ¿no? Por Entonces, supuesto. siempre tener en cuenta los impuestos que pueden afectar esta actividad. Por supuesto, por supuesto. Antes de que sigamos adelante, por favor, dale de me gusta a mi canal y coloca tus comentarios qué temas quieres que desarrollemos en un futuro.
Ichel, tengo otra pregunta. Yo sé que hay mucha desinformación o una falta de información en el ambiente. ¿Qué es FIRPA? ¿Y qué podemos hacer para minimizar el impacto de FIRPA en el momento que vayamos nosotros a comprar una propiedad en Estados Unidos? Bien, esa es una pregunta muy común y tienes toda la razón, Javier. Hay mucha desinformación porque muchos clientes no saben que a la hora de vender una inversión en bienes y raíces en Estados Unidos, hay una retención. El FIRPTA, que es el impuesto de retención en Estados Unidos, es un impuesto que solo aplica a los inversionistas extranjeros. A la hora de liquidar un activo, o sea, venden una propiedad, el gobierno automáticamente, a través de la casa de título, retiene el equivalente del 15% del precio de venta. Es un monto que es bien importante y que, bueno, es importante también tenerlo en cuenta a la hora de decidir si van a vender la propiedad o no. Este impuesto no es como tal un impuesto sobre la ganancia real. Ojo, porque muchas personas creen que el FIRPTA es un impuesto que se cobra sobre el precio de venta que no recuperan. Y ahí es donde entra la desinformación. Porque si un cliente está bien asesorado y bien informado, primeramente esa retención no debe de ocurrir. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar en las estructuras de inversión. ¿Cómo puedes estructurar tu inversión a través de los diferentes vehículos, que son las herramientas que tenemos a nuestra disposición? Y en una segunda parte, el FIRPTA, tú lo puedes recuperar. O sea, mucha gente no sabe que te retienen, sí, te retienen el 15%. En algunos casos te pueden retener solamente el 10% si tienes los documentos bien preparados y si cumples con los requisitos. Y luego tú puedes solicitar una devolución de esa retención a la hora de hacer un cálculo de lo que fue la ganancia real. Y ahí es donde entra en juego el trabajo que tú puedes hacer con tu realtor, porque esa persona te puede ayudar a conseguir las evidencias, ¿ok? Que justifican el costo de tu inversión y de ese modo reducen tu ganancia de capital. Y también tu contador, por supuesto, porque a la hora de hacer el cálculo sobre la ganancia es que se va a determinar todo. Pero si tú tienes desde el inicio una buena asesoría, un acompañamiento con un buen realtor y un buen contador, el FERTA no debe de existir porque hay varias maneras. Una de ellas es haciendo lo que llamamos un tax-free exchange, ¿ok? Eso es cuando tú vas a vender una propiedad, una inversión y reinvertir ese capital, o sea, ese capital que tú tienes acumulado en esa primera inversión, reinvertirlo en una propiedad o en varias propiedades. No tiene que ser solamente en una propiedad. El gobierno americano dice que en ese caso el FERTA no se hace, o sea, no se hace la retención y tú coges el dinero y la compañía de título te ayuda a reservar ese dinero para una futura compra. De ese modo eliminamos por completo el FERTA. Y la otra manera de eliminar el FERTA, que es la que yo les recomiendo a muchos clientes, desde el inicio, por temas de imposición y temas legales, es importante estructurar tu inversión a través de una sociedad. O sea, en Estados Unidos, cuando tú eres un extranjero que quieres invertir en real estate, tú debes hacerlo a través de una compañía. Sí, no me canso, o sea, no me he cansado de decirle a mis clientes, explicarles que lo más importante es no comprar la propiedad a título personal ni a título de una persona natural. Lo mejor es establecer compañías y yo veo que tú tocas un punto súper importante. Hay que tener una estrategia en el momento que vayas a comprar la propiedad y hay que saber cuál es la finalidad de la inversión. Al saber la finalidad de la inversión, nosotros podemos dar la información necesaria para que en el futuro no vayamos a tener ningún error ni ningún dolor de cabeza en el momento que queramos vender la propiedad o traspasarla a nuestros hijos o Sí. traspasarla o venderla a otro inversionista.
¿Cuáles son las dos estructuras corporativas que crees tú deba utilizar un inversionista extranjero para comprar una propiedad a nombre de esa compañía? para com- Son dos, en realidad tenemos la opción de dos, posiblemente tres, ¿ok? En dependencia de qué tan compleja sea la inversión, ¿ok? Y bueno, de las características individuales de cada inversionista, ¿no? Porque hay inversionistas que hacen esto como en un grupo familiar, esto es una Ujú. inversión de una familia, y hay otros inversionistas que son inversionistas más institucionales, que lo hacen a través de corporaciones extranjeras. Pero bueno, son principalmente tres. Yo diría la primera y la más común es la LLC, es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esto es una figura legal que él es el equivalente, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, como en Colombia, de la SAS. Es una sociedad que le permite al inversionista número uno, tener una responsabilidad legal que es totalmente limitada a la inversión que ha hecho cada inversionista. O sea, Estados Unidos y sobre todo la Florida, como lo sabemos, para los que vivimos acá, es un estado donde es muy fácil demandar, o sea, poner una demanda legal. Entonces, por ejemplo, si tú compras una propiedad y la alquilas, la persona que te está alquilando la propiedad puede demandarte por cualquier razón. No necesitan realmente una validez legal, ¿ok? Entonces, la LLC protege tu inversión porque, primeramente, responsabilidad legal limitada. Segundo, a nivel impositivo, la LLC no paga impuestos, ¿ok? Es una figura totalmente transparente tributariamente. Eso quiere decir que la LLC hace una declaración a título informativo, pero no paga impuestos. El impuesto se determina en una declaración a título individual de los socios de esta compañía. Por ¿Ok? Y supuesto. las tasas impositivas que aplican a estos socios son las mismas que aplican a los americanos. ¿Ok? Ahí vuelvo con lo que te estaba diciendo antes, que somos un país que nosotros amamos la inversión Tanto. extranjera y lo hacemos Facilitamos todo, todo. exacto, lo hacemos todo muy fácil y muy atractivo para las personas que quieran invertir acá. ¿Y la Eh, otra figura cuál sería? Y la otra figura es que antes era más utilizada, recientemente la estamos utilizando menos, es la corporación. La corporación es muy tradicional, la conocemos en casi todos los países. Es una corporación en la cual las ganancias se determinan y se quedan en la compañía. Entonces, la ventaja es que la compañía es americana, declara sus impuestos aquí, paga sus impuestos acá y no le da ningún resultado, ninguna ganancia que pase a una declaración individual de los socios. Todo se determina a nivel de la compañía. Tiene algunas desventajas porque la corporación tiene doble tributación. Vas a pagar un impuesto a nivel federal y otro a nivel estatal. Incluso puede ser que tengas que pagar un impuesto sobre los dividendos. Pero lo que mucha gente no sabe, y eso es otro punto que podemos desarrollar más adelante, es que con las deducciones adecuadas, si tú optimizas las deducciones que tú haces Tienes a la en esta mano. actividad, casi siempre las propiedades de renta dejan pérdida en los primeros años. Y ahí Lo entra. digo por experiencia. A mí me pasó mucho tiempo que tuve, a medida que iba pasando, digamos, obteniendo las ganancias y íbamos desarrollando la inversión. Muchas veces me dio pérdida, simplemente porque ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué rubros puedes tú deducir de impuestos? El viaje, si bien el inversionista del extranjero viene aquí Ujú, a comprar la propiedad, si se queda en ujú. un hotel, si va va a comer, ¿qué viajes puedes tú, perdón, qué rubros puedes tú deducir de ahí? Básicamente todo, casi todo. Lo que yo les digo a mis clientes es que
si tú vienes, o sea, si partimos de la base de que tú vienes a este país con el propósito de hacer una inversión y tu viaje acá es para evaluar la posibilidad de esa inversión, buscar propiedades, reunirte con tu realtor, reunirte con tu abogado, con tu contador, todos esos gastos son de esta actividad. Incluso antes de tú haber abierto, necesariamente constituido la compañía o comprado la propiedad, ya tú estás acumulando gastos para arrancar esta actividad. Entonces, tu boleto de viaje, los gastos de representación que llamamos comidas, hotel, transporte, gastos, o sea, honorarios profesionales, todo esto es deducible y se acumulan estos gastos para cuando tú arranques esta actividad. Si tú compras una propiedad y las rentas, gastos que puedes descontar son todos los gastos que tengan que ver con la manutención de esta propiedad, reparaciones, pago de condominio, o sea, de administración de la propiedad, los pagos sobre los impuestos del valor de la propiedad, que es un impuesto que se le paga al condado, a la ciudad donde se compra la propiedad, remodelaciones que se hacen, y un gasto que es muy importante y desafortunadamente en muchos casos no lo he visto cuando he heredado un cliente o he empezado a trabajar con un cliente nuevo, veo que no le han puesto al cliente amortización, o sea, la depreciación de una propiedad es el gasto, en muchos casos es el más importante, porque tú compras una propiedad y esa propiedad, si tú la vas a alquilar, tú tienes una amortización todos los años de tu inversión y eso puede representar un gasto muy importante. Es Eh, interesante eso. sí, y Yo he visto en mis taxes, en mis impuestos, cuando se ve la amortización o la depreciación, es un rubro muy importante en el momento que estamos nosotros haciendo todo el ejercicio financiero del año. claro. Los seguros también son deducibles de impuestos. Súper deducibles y son súper costosos en la Florida. Los seguros, por supuesto, los assessments, cuando las asociaciones ponen un gasto adicional para reparaciones, todo esto Una es cuota deducible. extraordinaria, Ujú, ujú, como nos dicen. Eh, sí. Ichel, yo tengo una pregunta. En tu opinión, ¿qué ventaja tiene, si es que hay alguna, de un inversionista extranjero o desventaja de hacer impuestos personales acá en Estados Unidos? ¿Hay alguna ventaja, alguna desventaja que recomiendas? Porque pues está ligado a qué tipo de estructura corporativa vas a hacer. Si vas a hacer una LLC, seguramente esos impuestos tienen que ser personales. Y si vas a hacer una corporación C, van a ser a nivel corporativo y no vas a hacer impuestos personales. ¿Qué crees tú que puedan hacer los inversionistas? Bueno, yo siempre digo que eso depende de la persona, ¿ok? Hay clientes que me dicen, mira, Ichel, yo no quisiera aparecer en Estados Unidos ni por los centros espirituales. No quiero registrarme con el servicio de rentas, no quiero que mi nombre aparezca, no quiero tener una carga administrativa importante. O sea, quisiera manejarlo todo a nivel de empresa. Yo entiendo, son razones que no necesariamente tienen que ver con los impuestos y lo podemos estructurar de esa manera. Pero para mí, en mi opinión profesional, a lo largo de los años y con toda la experiencia, llevo más de 15 años trabajando con inversionistas extranjeros, para mí es un positivo, es un plus, tiene un beneficio. Porque como inversionista extranjero, tú puedes hacer la solicitud de un número de contribuyente. Ese número de contribuyente es el equivalente de un número de seguro social. Con ese número tú puedes abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, puedes hacer otros tipos de inversiones. O sea, eso te abre un abanico de posibilidades. Eh, Interesante. y también puedes pagar tus impuestos, ¿ok? O, ojo, si tu compañía tiene pérdidas, ese número, o sea, el tramitar ese número te va a ayudar a hacer declaraciones y acumular esas pérdidas para futuras utilidades. Entonces, no se tiene que ver de manera negativa. O sea, el hacer impuestos a nivel personal
no es algo negativo, es algo que puede jugar a tu favor. Sí, claro, por supuesto. Esto es muy importante en el momento que tú vas a diseñar la estrategia para comprar acá la propiedad. Ichel, te agradezco mucho por tu tiempo. Has sido muy amable. Como siempre es un placer conversar contigo. Generalmente yo sé que tú atiendes a los clientes en persona y diseñas todo el proceso impositivo con el cliente. Cada familia y cada cliente y cada corporación es diferente la una de la otra. Las necesidades cambian y varían y los deseos y las metas a futuro de cada persona y cada inversionista son diferentes. Por eso me encanta cuando tú trabajas con ellos porque te tomas el tiempo de entender a la persona. Tienes mucho conocimiento de Latinoamérica, sé que trabajas con muchos colombianos, yo soy colombiano, a todos los colombianos les recomiendo a Ichel extensivamente. Y me gustaría que hiciéramos otro programa en un futuro, te estoy comprometiendo aquí delante de todo el mundo para que ahondemos un poquitico más en toda y cada uno de los aspectos que tratamos el día de hoy. Con Y mucho bueno, te gusto. agradezco muchísimo, muchísimo por esta atención. Un placer para mí, Javier, y a todo tu equipo. Siempre un gusto para mí colaborarte y bueno, hacer lo mejor por los clientes, porque la idea es tener una relación con ellos, de toda la vida. Años, años, eso es lo importante y lo interesante. Sí, Muchísimas gracias. un placer.